Muy buenas noches, tengan todos el día de hoy. Un saludo a todas las personas que nos ven. Estamos en su programa Entre Mitos y Logos. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a dar unos cuantos segundos para que se vayan integrando poco a poco y podamos compartir en nuestras cuentas el programa del día de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial, José Guadalupe Luna. Es bueno, si buscan un consultor jurídico experto y también un consultor político, bueno, aquí tenemos uno. Te doy la más cordial bienvenida a tu programa. ¿Cómo has estado, mi querido amigo? Hola Rubén, muy buenas noches, un saludo a todas y a todos los espectadores. Muchas gracias Rubén por la invitación para reflexionar un momento esta noche sobre un tema bastante interesante, bastante polémico y sobre todo de una enorme importancia para todas y todos nosotros. Afortunadamente aquí estamos muy bien con el frío de esta temporada que ya se va adelantando. Sí, ya está poniendo el invierno, lo cual es bueno, digo ya, por lo menos acá en Toluca el calor no nos va muy bien, digo, en otras partes de la República, en otros municipios sí, se quejan de la ciudad de las nieves, pero pues bueno, ya estamos en nuestro clima. Pero pues bueno, yo creo que empezamos, amigo, ya para irle dando trámite. Pues bueno, hay una situación muy puntual dentro de el sistema político mexicano. Es el presidencialismo y siempre se le da auge también en la Cámara de Diputados, el otro poder, se le da también como que mayor preponderancia en una cuestión de elección popular, de selección de representantes populares, la forma en que llegan, pero el Poder Judicial parece que queda ahí estancado, queda en el aire, no se sabe a ciencia cierta cómo está compuesto, cómo se dirige, cuál es su organización, los procesos de selección de los representantes, y se inmiscuye o se deja a un lado muchas veces al ciudadano en este proceso de enseñanza, bueno, a menos que sepas en materia de leyes por alguna situación de formación de la escuela. Yo creo que el ideal del abogado, de la licenciatura en Derecho, pues, es llegar a esos puestos. Pero si tú le preguntas a un pasante, a un licenciado recién ingresado en Derecho o personas que ya llevan mucho tiempo y quieren ingresar al Poder Judicial, siempre está el examen de oposición y el argumento es el mismo. Ya estaba el lugar reservado para un familiar, ya estaba reservado para el hijo del magistrado, o tienes que tener una carrera judicial espectacular para llegar ahí, o simplemente te ponía el gobernador o te pone el gobernador. Son cosas que se han venido dando a lo largo de la historia, y ese poder judicial, si mal no recuerdo, en el programa pasado que fue referente al movimiento estudiantil de 68, salió un dato en el cual un periódico tuvo a mal confundir ahí al líder de la CNOP con unos changuitos que habían llegado al zoológico de Chapultepec. No le gustó al presidente Díaz Ordaz. El presidente Díaz Ordaz, que también ya había pasado por este poder, al que lo había puesto Manuel Ávila Camacho, y lo quitó al periódico, lo mandó quitar, y como el Estado controlaba el papel periódico, pusieron una demanda o un recurso, el cual el Poder Judicial nunca validó, porque el presidente de la República les dijo que no. Entonces, ¿qué autonomía o qué distancia, qué libertades tiene el Poder Judicial? Si hay supeditación o no, quedan muchísimas dudas ahí. Lo primero que, para ir contextualizando, que quiero preguntarte, es, ¿qué es el Poder Judicial? Cómo se proponen los magistrados, cómo se compone orgánicamente. Hay figuras como la judicatura, hay tribunales ahí muy especializados, hay jueces, hay magistrados, se hablan los ministros. ¿Cuáles son esas diferencias o orgánicamente qué se concibe como ese tercer poder? Sí, claro. Un poder que efectivamente a veces pasa desapercibido para las personas
y que tiene una trascendencia y una repercusión en la vida de todas y todos nosotros de enorme relevancia. Fíjate que quisiera empezar con un dato de las encuestas que realiza el INEGI en materia de calidad gubernamental. Por ejemplo, en estas encuestas periódicamente se identifican los trámites, las funciones de gobierno en las que las personas aprecian, sienten, tienen una percepción de que pudiera haber más actos de corrupción. Y curiosamente, en los niveles en los que es más frecuente que las personas perciban esto, están ahí peleando muy de cerca los policías, los ministerios públicos, los jueces y los trámites en materia de propiedad. Son más o menos estos cuatro conceptos, los que a veces son tres, a veces son otros distintos de estos cuatro, pero son los que con mayor frecuencia a nivel estatal y a nivel nacional la gente percibe que hay un mayor riesgo de corrupción. El Poder Judicial es uno de los tres poderes clásicos en los que se divide el poder público a partir de que no solo en México, sino en el mundo, se entró a esta idea del régimen democrático. Se dice, vamos a desconcentrar el poder y lo vamos a distribuir en tres corporaciones. Va a haber un grupo de personas que son las que van a crear las leyes, pero para evitar que abusen, ellos no las van a poder ejecutar en un ámbito administrativo y tampoco van a poder administrar justicia, es decir, solucionar los conflictos entre los particulares a través de lo que dice la ley. Entonces tenemos un poder que crea las leyes, otro poder que las ejecuta en un terreno administrativo y uno que fíjate, decía Montesquieu, los jueces son la boca muda de la ley. ¿Qué significaba esto? Que el legislador emitía una norma, un código civil, un código penal, y el juez lo que tiene que hacer es aplicar esa norma aprobada por el Poder Legislativo en el momento de solucionar los conflictos. ¿Por qué la boca muda de la ley? Porque si la ley la aprueba alguien como un Congreso, la da a conocer, todos sabemos cuáles son las expectativas que tenemos frente al comportamiento que tengamos ante la norma. Si la norma permite esto o prohíbe aquello, mi comportamiento tiene que ser consistente con eso. Y si mi comportamiento es distinto, previsiblemente puedo ser sancionado porque la norma así lo determina. Entonces, el juez en esta visión no tendría más que aplicar la norma y no su criterio, no su moral personal, no sus ideas, no lo que me late, no lo que quiero, no lo que aspiro, sino lo que la norma democráticamente designada establece. Entonces los jueces, según la teoría clásica y muchos de los analistas, no tienen el poder del dinero que tiene el Congreso, no tiene el poder de la espada que tiene el Ejecutivo, esto lo dicen los padres fundadores de Norteamérica, sino tienen el poder de la sabiduría. El juez tendría que ser un hombre sabio que conoce del derecho, que conoce del sistema jurídico, para, ante un conflicto, saber qué ley tengo que aplicar, qué disposición jurídica es la que va a solucionar el caso y aplicarla en la solución de este tema, ¿no? Eso es lo formal, es lo que conocemos. En nuestro país tenemos poderes judiciales en dos niveles, un nivel federal y un nivel local. El poder judicial local y el poder judicial de los estados tiene como finalidad pues, resolver todas estas controversias que podemos tener los particulares en el ámbito civil, en temas familiares, en temas de contratos, en temas mercantiles y desde luego en el ámbito penal en lo que corresponde a los delitos del fuero común. Y el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial de toda la nación, tiene competencia para resolver de delitos del orden federal y de algunos procedimientos especializados en esta materia. Y otra parte del Poder Judicial Federal
se convierte en el encargado de resolver a través de lo que conocemos como el juicio de amparo, las quejas que los ciudadanos, las personas podemos formular ante la omisión de autoridades administrativas que pueden violar derechos humanos o bien para resolver sobre juicios de amparo en contra de resoluciones penales de las autoridades locales. Los dos poderes tienen, judiciales, el federal y los estatales, tienen una división de primera y segunda instancia. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, en los juicios familiares, en los juicios mercantiles, en los juicios penales, hay un juez que conoce en primera instancia del asunto y emite una sentencia. Cuando un particular no está de acuerdo con eso, con la sentencia que se emite, va a una segunda instancia, que generalmente es un colegiado, en el que ya no jueces, sino magistrados, conocen de estas reclamaciones que hacen las personas a las sentencias de los jueces para emitir una segunda opinión al respecto. Y en el caso del Poder Judicial Federal, además de que hay jueces y hay magistrados de circuito, salas para revisar esto, hay una instancia superior que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de procedimientos específicos que solamente ellos pueden conocer, como la controversia constitucional, cuando dos poderes o un Estado y una autoridad federal tienen un diferendo porque alguien está ejerciendo una atribución que el otro piensa que es de él, o bien para resolver acciones de inconstitucionalidad, cuando se impugna una ley que es emitida porque se piensa que es contraria a la Constitución. Y en algunos casos relevantes en materia de amparo puede también la Corte conocer en definitiva de este tema, así como resolver cuando hay diferentes criterios entre las segundas instancias del Poder Judicial, que un tribunal colegiado de circuito tenga un criterio distinto al de otro tribunal colegiado de circuito. La Corte trae los criterios, analiza y define cuál es el definitivo. Estas son más o menos algunas de sus funciones importantes, de enorme relevancia, porque tienen que ver con los derechos de todas y todos nosotros, y se les asigna a estas personas que pensamos todos que son personas especializadas en el derecho, conocedoras del derecho, imparciales, honestas y con una característica que cumpla con eso que llamaban los padres fundadores de Norteamérica, pues del poder de la sabiduría y de la justicia en esto. El grave problema es que ese es el ideal, eso es a lo que aspiramos todos, pero no nos encontramos y yo diría por la enorme excesiva confianza que se les ha dado a ellos y la falta de rendición de cuentas, se ha pervertido tremendamente el tema de la vida interna del Poder Judicial. A ver, hay una frase, por ejemplo, que a ellos les enorgullece mucho. Seguramente muchas de las personas que nos escuchan y nos ven han escuchado alguna vez en su vida esta frase: la familia judicial. O sea, ellos se ven como una familia judicial, ¿no? Y es bastante común esto que dices, ¿no? El abuelo, el hijo, el nieto, y parecería como que van heredándose los cargos, ¿no? Empieza el abuelo como juez, como magistrado, llega como ministro y después el hijo pues ya también es juez, magistrado y ahí va avanzando. Y no necesariamente por méritos y conocimientos, sino muchas veces por temas de nepotismo. Desgraciadamente hay que decirlo así. Ha sido tan oscura, tan opaca y poco, con un ánimo muy bajo de rendición de cuentas lo que ha prevalecido al interior del Poder Judicial, que tenemos este tipo de prácticas de nepotismo, de abuso y de preferencia para algunas personas
en detrimento de cualquier otro que con justo derecho podría desempeñar este tipo de funciones. Eso en lo administrativo. Ya ahora en la función que tienen, que es la de administrar justicia, pues el problema es que se ha descompuesto esto a temas tremendos, ¿eh? Y no nada más diría yo en México. Es algo que se aprecia en muchos otros lados del mundo. Pongo un ejemplo de fuera. Cuando la dictadura de Pinochet en Chile estaba en su etapa de mayor auge, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales, las personas, tratando de buscar a sus familiares, promovían un recurso que es el equivalente a nuestro amparo, el habeas corpus, para solicitar la localización de las personas desaparecidas. Y esto lo acreditó documentalmente la Comisión de la Verdad de Chile, declaraciones del presidente de la Corte Suprema de aquel país diciendo: estas personas nos quitan el tiempo promoviendo este tipo de recursos, negando por completo que hubiera desapariciones forzadas, que hubiera asesinatos. Para este presidente de la Corte era inaceptable que los ciudadanos y las familias afectadas le quitaran el tiempo a los jueces con este tipo de demandas. Ese es un ejemplo allá, pero en nuestro país abundan la cantidad de casos en los que los jueces, lejos de cumplir con el mandato que tienen de asegurar que las personas indígenas, por ejemplo, puedan contar con un traductor, un intérprete en el momento de los procesos, y que vulneran eso y con consecuencias para sus procesos finales. En fin, temas que hoy nos hacen ver que el Poder Judicial no es ese poder compuesto por sabios, no es ese poder compuesto por personas íntegras y honestas, sino que está compuesto por hombres y mujeres como cualquier otro. Y que cuando un hombre y una mujer tienen poder y no está sujeto a rendición de cuentas y no está sujeto a la verificación por parte de la ciudadanía de lo que hacen, y que solamente son designados porque yo soy el hijo de, el primo de, el nieto de, por el apellido de mi padre, porque mi padre fue ministro, porque mi padre fue magistrado, porque el gobernador me apoya, porque tengo determinado respaldo de los grupos políticos, pues lo que terminamos teniendo es a un conjunto de hombres que abusan del poder en detrimento de las personas y de los intereses del Estado. De ahí la importancia que reviste en estos días traer a la discusión el tema de los poderes judiciales. Ok, muy interesante el planteamiento inicial. Se toca la designación, pero hay un examen de contraposición que es el examen de conocimientos y supuestamente de ahí empiezas a generar carrera judicial. ¿Cuál sería o cuál es el parámetro, ya quitando la parte de que te lleguen a imponer como juez, como magistrado, como ministro, como cualquier operador del sistema judicial? ¿Cuál es el mecanismo o cuál es la forma en que la democracia se llega a consolidar ahí adentro? Entiendo que hay pues una asamblea, un tipo de asamblea, en la cual deliberan. Entonces la democracia de una u otra forma está o simulada o está viva, o qué calidad tiene la democracia dentro de este contexto, tanto en la selección como en la toma de decisiones. Bueno, poco a poco ha ido avanzando esta lógica de tener en los poderes judiciales una parte especializada en el tema de la administración interna, que es el Consejo de la Judicatura. Y dentro del Consejo de la Judicatura establecer estos procedimientos de selección basados en temas de concursos, ¿no? Esta es un primer arranque que lo que busca es disminuir ese margen de discrecionalidad del que les hablé hace unos minutos, que durante mucho tiempo persistió en el Estado, de que al juez se le designa por la recomendación de quien administra el Poder Judicial. Se intenta
ir a esta ruta de la profesionalización y del examen del concurso de oposición, pero sigue habiendo sospechas sobre el diseño del concurso. La verdad es que el manejo del examen es un tema significativo, porque como todo proceso de evaluación, hay reactivos generales y hay reactivos muy bien diseñados para descartar. Si no se tiene un cuidado en la integridad de la elaboración del cuestionario, en verificar que no se filtren estas preguntas de descarte, ¿no? Porque hay preguntas capciosas, hay preguntas complejas, y si estas se conocen por parte de aquellos a los que queremos favorecer, pues evidentemente eso propicia que el concurso no termine por ser completamente íntegro. ¿Qué necesitamos? Pues que la gente participe más en este tipo de procesos de selección, que no dejemos solamente al Consejo de la Judicatura realizar y agotar el procedimiento de manera solitaria, que haya un proceso de acompañamiento ciudadano, social, que se verifique el tema de la integridad en la definición de los reactivos, en el cuidado para que no se filtre la información, etcétera. Pero hoy en la agenda hay un tema de enorme relevancia que tiene que ver con esta lógica de llamar a que algunas de estas designaciones puedan someterse al proceso de elección directa por parte de la ciudadanía, que hay que decirlo, no es algo que no existe en el mundo, ¿eh? En Estados Unidos hay jueces que se eligen democráticamente. ¿Por qué? Pues porque queremos que la ciudadanía participe en la integración de este poder que tiene una consecuencia en la vida de todas y todos nosotros. Este no es un poder aparte, es un poder que va a resolver temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con la forma como se ven los problemas de la gente. Entonces, creo que hoy el planteamiento es abrir al Poder Judicial. Ese es el punto. El Poder Judicial está encerrado, ensimismado en sí mismo, sin querer someterse a otros poderes e incluso peligrosamente, diría yo, ya queriéndose en algunos casos poner incluso por encima hasta de la propia Constitución. Sí, ese punto de democratizar o de abrir el poder judicial, lo comentaba en una clase de maestría de medios alternos de solución de conflicto con el ex magistrado en retiro Héctor Hernández Tirado. Él comentaba precisamente que en Estados Unidos ya hay hasta un sistema multidor, multipuertas, en el cual el ciudadano, antes de llegar al proceso judicial, puede elegir entre una conciliación, una mediación, un arbitraje, y él es el que va a garantizar o está buscando el mecanismo por el cual quiere ser juzgado. Es decir, yo como ciudadano puedo poner ya los parámetros en los cuales quiero llevar mi procedimiento judicial. Parece que el sistema ya absorbió tanto, incluso hasta los medios alternativos, y los está institucionalizando. Y te dice, tienes que pasar por mediación si quieres, si no, no puedo seguir con tu proceso. No te da la oportunidad o esa apertura, ese acercamiento directo del ciudadano al poder, lo cual aquí, bueno, en el país son demasiadas las barreras que se tienen. Incluso en un municipio están los tres poderes, nunca se ven, siempre es el presidente municipal y el poder legislativo queda aparentemente a un lado, ¿no? Los regidores. El Poder Judicial también está ahí y el síndico municipal pues, parece también que está corriendo atrás del presidente municipal para que inaugure cualquier obra, ¿no? Desde una calle, y esa es su función. De hecho, al parecer viene esa parte antidemocrática ya supeditada desde el nivel básico, ¿no? Nuestro nivel municipal, y pues bueno, ya viéndolo a una escala mayor, pues bueno, el sistema está extremadamente complejo, rebasado y desfasado en ese contacto ciudadano. Lo que me lleva a la reflexión, sí tiene una función netamente política a favor de los partidos, indistintamente de ahorita o de hace tiempo, en nuestro contexto social, es decir, desde el Poder Judicial se hace política, se puede hacer política, o cuál es su función real ya en un contexto social más allá de lo administrativo y del ideal que ya tocamos aquí. El poder legislativo y el poder ejecutivo esencialmente son
poderes políticos, poderes que emergen de una postulación de partidos, de una parte de la sociedad que propone candidatos, acuden a procesos y se define por parte de la ciudadanía quién ocupa determinado cargo. Y nos han dicho, los jueces tienen que ser imparciales al conflicto político. Los jueces no tienen que hacer política, ¿no? Los ministros de la Corte nos quieren decir eso. Nosotros somos los expertos en derecho constitucional, en las leyes. Nosotros no hacemos política. Eso es lo que nos dicen, pero hasta en eso nos mienten. El Poder Judicial hace más política de la que se atreve a reconocer. Voy a poner un caso que enorgullece a la Corte y a ciertos segmentos de la academia que con mucho entusiasmo ahora defienden la autonomía del Poder Judicial, la independencia y todo esto. A ver, el caso Florent Cassés, el caso de la francesa, detenida en un operativo fingido, televisado, que todos sus derechos y garantías se vieron afectadas, que su exposición en medios de comunicación influye en los testigos que después la señalan como parte de la banda delictiva que les detiene. La corte, la primera sala, emite una sentencia que todo el mundo aplaude, ¿no? En el caso Florent Cassés se garantizaron los derechos humanos, se incluye esta teoría del fruto prohibido, del fruto pervertido. Si lo inicial estuvo viciado, pues los resultados van a ser viciados. Y todo el mundo ve esa sentencia y dice es una sentencia garantista, garantiza los derechos humanos. A ver, lo mismo que resolvió la primera sala al emitir esa sentencia, siendo presidente Enrique Peña Nieto, lo mismo ya lo había propuesto el ministro Saldívar años antes, un año y medio antes, cuando se discute el tema en la sala por primera ocasión. Ya lo había propuesto. Tuvo que pasar un año y fracción para que resolviera lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre un año antes cuando lo presenta el ministro Saldívar y al siguiente año cuando la sala lo resuelve? La diferencia es que cuando lo presenta el ministro Saldívar, el presidente era Felipe Calderón. Y Felipe Calderón tomó como una afrenta personal el asunto de Cassés. Y Felipe Calderón no quiso aceptar que su secretario de Seguridad, hoy preso en Estados Unidos, había pervertido todo el proceso de detención y había afectado así el caso. Y por temor, o por quedar bien, o por no confrontarse con el presidente Calderón, la sala, ministros de la Suprema Corte, no se atrevieron a resolver lo que después resolvieron. ¿Cuál era la diferencia? Pues que ya no estaba Calderón, que era Peña, y para Peña el tema pues no era de el menor interés, al contrario, él quería restablecer la relación pues con los franceses, ¿no? Entonces, la resolución de Cassés no es una resolución de justicia por completo, ¿eh? Es una resolución de cálculo político. A ver, justicia tardada es justicia denegada. O sea, los ministros no hicieron un acto de justicia, retardaron su decisión por una cuestión política, por quedar bien con el presidente. Ahora vemos al ministro Luis María Aguilar, muy valiente, fíjense, muy valiente, queriendo derogar una parte de la Constitución. El año pasado esa fue la discusión sobre el tema de prisión preventiva oficiosa. El ministro Luis María, en un proyecto, plantea que una parte de la Constitución no se debe de respetar. No se debe de respetar. Pero hace algunos años, cuando se discute una contradicción de tesis muy, muy famosa, la 293 de 2011, el mismo ministro
decía, la Constitución yo no la puedo tocar. Es suprema, es máxima lo que diga la Constitución, es algo a lo que tenemos que sujetarnos. Los tratados, fuera los tratados. La Corte Interamericana, fuera la Corte Interamericana. La Constitución es lo máximo. Y ahora, en 2022, dice, no, quiero quitar esta parte de la Constitución, quiero no aplicarla. ¿Por qué? Pues porque está haciendo política. En aquel momento, pues los partidos que gobernaban eran los partidos del viejo régimen, y hoy hay un gobierno diferente. Pues el ministro quiere frenar las decisiones que democráticamente se tomen por parte de los poderes. Los ministros hacen justicia y muchos jueces venden la justicia, que es peor, y magistrados venden la justicia. Por eso es que el tema es de enorme importancia en estos momentos. Sí, bueno, los temas que se están tocando aquí se repiten en todas las instituciones, o por lo menos en la impartición de justicia. Recordando uno también de los momentos célebres de Enrique Peña Nieto, es el caso de la niña Polet, ¿no? Con Bas Bas. También fue otra tragicomedia, y parece que ya con el quinto poder, que son los medios de comunicación, muy al estilo del Marqués de Sade, cuando en su libro de Julieta representa un juicio, ¿no? Y en este juicio iban a tener distintos roles, y orquestaban todo este teatro. ¿Precisamente para qué? Pues para gusto y deleite de las clases predominantes. En el caso de Cassette, sale el compañero de Broso, Loret de Mola, que fue el que precisamente ahorita está en contra del presidente de la República, y están chocando esos dos modelos en todas las instituciones. De hecho, el Poder Judicial, por lo menos en el Estado de México, parece una cuna del viejo régimen. Si tú analizas varios de los perfiles y cómo llegaron ahí, los puso el antiguo régimen, y va a haber una colisión también muy fuerte, si ya lo hubo a nivel nacional. Y también son sus derechos. O sea, hay ministros que ganan más que el presidente de la República y se van a defender porque ya generaron derecho, y de ahí no los vas a sacar. Yo ya tengo mi beneficio, y la ley no me puede ir en detrimento, no puede ir en perjuicio, ¿no? Entonces también hay privilegios que ya les dejaron y los van a defender a capa y espada. Entre ellos, además de hacer política, es su situación económica. Platicando igual con el magistrado Héctor, decía qué operatividad, qué impartición de ley, qué calidad, qué funcionalidad tiene un magistrado que llega a las 10:30, 11 de la mañana, se va a comer, regresa a las 2, se va a las 3 y no lo vuelves a ver. Ya le pagaste todos los viáticos, ya les pagaste la comida, ya les pagaste las borracheras. Hay una situación muy fuerte de acoso sexual ahí adentro, de hostigamiento al personal, y al final de cuentas no están haciendo ni operando en sus tiempos. Dice, ¿qué calidad de sistema judicial tenemos, o de impartición de justicia, cuando el magistrado, que es quien lo debe propiciar, no cumple, pero sí exige que se aplique la ley? A él no se le puede aplicar una norma básica, que es 1 hora de entrada, 1 hora de salida, y que haga él la chamba, no el proyectista. Insisto, hay magistrados que sin proyectistas se mueren porque no tienen la capacidad, o no se puede dar los lujos que ya se hicieron referencia, y es un magistrado en retiro el que lo está comentando. Dice, yo por eso. Y bueno, y luego todavía viene la puntada. Dice, yo intenté, él estuvo con Erubiel. Dice, yo fui propuesta con el gobernador Erubiel, y llegó el grupo de César Camacho Quirós, puso a su candidato y me quitaron, y ni siquiera me dejaron votar, y nos echaron hasta atrás en el momento de la selección. Y muy al estilo de hoy también, Herminio Cabo Calderón se reelige en el SUTEM, ya por tercera vez, van 12 años ahí. Hicieron ruido, aplaudieron las designaciones, y esos dos grupos fuertes en ese momento histórico del PRI, entre lo que es el grupo Atlacomulco y el grupo del Valle de México, ya fragmentando al partido, se estaban peleando ese poder. Insisto, no hay una competencia democrática, es una lucha de poderes, de grupos, de egos, de trivialidades, de injusticias, de cosas que son metaconstitucionales netamente, en un poder que aboga por la constitucionalidad. Entonces, ya en este parámetro, cambiar este giro, democratizarlo,
tiene varias ventajas, entre ellas que entre la ciudadanía, pero me llama la atención la posición del presidente de la República, retomando una de las mañaneras, reforma, pone así en su encabezado, de que la reforma del Poder Judicial debe de salir desde adentro, y hace referencia a Andrés Manuel López Obrador. Derivado todo esto de el ministro Saldívar, y él es el hombre de confianza, él es el hombre al que se le extienden 4 años estar al frente de este poder, pero en los demás poderes, en el caso del SUTEM ya se religió 12 años, ya son 4 procesos que se relige Arminio Cagüe, pero como es del PRI, nunca le dijeron nada en los 2 gobiernos anteriores, y en hizo la misma truquiñuela, y ya se impuso a la clase trabajadora. En los municipios fue muy sonado el tema de la reelección, que si bien nos vamos a mover a un sistema de una democratización o una posible intervención de la elección del ciudadano por los ministros y demás cargos que estén ahí adentro del Poder Judicial, el problema de la reelección aquí se politiza, se lleva a cámara, se hace todo un show, un espectáculo, se ataca al presidente de la República diciendo que se quiere desquitar con el Poder Judicial, hay quienes sí apoyan, total, se hace ya un tema ya social, el tema de una reelección que en los ayuntamientos se da porque 4 años no son suficientes para traer un cambio en el Poder Judicial. El mismo argumento fue de 3 años una presidencia municipal, no puede traer un cambio. Que se reelige el presidente del municipal si el pueblo, la población, lo premia con que siga gobernando, sino que lo quite. Entonces, ese criterio, ¿cómo lo ves tú? Son personajes que llevan 25 años en su cargo, y eso ya viene por ley, los vas a tener ahí casi una eternidad, es un cuarto de siglo lo que están impartiendo justicia. Y viene el tema de 4 años, se va a gobernar, se va a dirigir el tema del Poder Judicial. ¿Cómo ves el tema de reelegirse o de ya cambiar directamente, ya sea por dentro o por fuera, estas normas de selección y de inclusión democrática o exclusión democrática en este caso? ¿Cómo ves ese tema ahí, amigo? Mira, yo creo que hizo esta, diría yo, condición estructural de opacidad, de cerrazón, llevó al Poder Judicial a extremos insoportables incluso para ellos mismos, muy, muy difíciles de sostener. Previo a Saldívar, por ejemplo, ya el Consejo de la Judicatura había planteado hacer un estudio sobre el problema de corrupción que enfrentaban ellos. Y el estudio no fue nada halagador, fue demoledor, incluso al señalar estos temas de nepotismo, de abuso de los recursos públicos, de acoso y de violencia sexual. Fue un informe muy fuerte. A eso sumemos otro tipo de cosas. Fíjense, por ejemplo, hubo alguna solicitud de acceso a la información a la Suprema Corte para pedir la información de los viáticos de los ministros. Y los ministros dijeron, no, ¿cómo vamos a entregar las facturas? Fíjense, las facturas de los restaurantes. ¿Cómo vamos a poner a darle a alguien que está pidiendo la información la factura que se paga con el presupuesto del Poder Judicial por la comida del señor ministro? Eso atenta contra la seguridad nacional, porque van a saber a dónde va el ministro a comer, porque van a saber qué come el ministro. Entonces, pues eso atenta contra la seguridad nacional, y lo clasificaron, y se hizo recurso ante el INAI, no resuelto de una manera muy, muy adecuada, pero bueno. A ver, en primer lugar tenemos que preguntarnos esto: ¿por qué un alto funcionario que gana tan bien, si sale a comer al Cardenal o sale a comer a un restaurante de lujo, se tiene que pagar esa comida con el presupuesto? ¿Por qué? Y bueno, si ya se pagó con el presupuesto, pues ahora déjenos ver, ¿no? Déjenos ver cuánto pagaron del erario, que es resultado de las contribuciones y de los derechos de la nación. Pues es parte del presupuesto. ¿Por qué lo quiere ocultar? Pues porque seguramente había derroche, ¿no?
eran banquetes, eran vinos de no sé cuántos miles de pesos. Entonces, este tema hizo una crisis muy fuerte que condujo al Consejo de la Judicatura a realizar estudios e investigaciones sobre temas de corrupción y que fue la base para que el ministro Saldívar en la presidencia empezara a implementar algunas acciones bajo esta lógica, pues, que el Poder Judicial desde dentro tratara de adoptar medidas pues, para corregir y mejorar su desempeño y además cumplir con la Constitución, ¿eh? Porque, a ver, los ministros, los magistrados, los jueces, los funcionarios del Poder Judicial son servidores públicos. Y la Constitución pues, lo dice con mucha claridad, ¿eh? Los recursos que se ejercen en la Federación, que se ejercen por los tres poderes, deben de ejercerse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Lo dice el 134 de la Constitución. Entonces, pues, ¿cómo era posible que los jueces y los ministros pensaran que podían estar por encima de la Constitución, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Entonces, viene ese intento, el ministro Saldívar empieza a impulsar algunas medidas y se da este proceso de lucha política en el país, en el que el viejo régimen pierde el Congreso, pierde la presidencia de la República y lo que le queda son los jueces. El gran problema de la ministra Piña y de los ministros que se coordinan con ella es que no están representando a los intereses de la gente, están representando a los intereses que han sido desalojados del Congreso, que han sido desalojados del Poder Ejecutivo y que se convierten en la última defensa de ese tipo de intereses, ¿no? Por eso la confrontación, o sea, la ministra Piña no está luchando por una defensa de la Constitución, está luchando por la defensa de intereses creados, ¿no? De beneficios perversos, de acciones contrarias a la Constitución. Quieren constituirse ellos como un poder supremo a la Constitución. Fíjense lo peligroso que es, ¿eh? Para reformar la Constitución necesitamos que el Congreso vote por 2/3 cada cámara. 2/3 del Senado y 2/3 de los diputados. Y luego se vaya a las legislaturas y la mitad más una de las legislaturas aprueben una reforma constitucional. Los ministros lo que quieren es que 7 personas puedan reformar la Constitución a través de su interpretación. Y entonces, por ejemplo, si hay una reforma como la pensión a adultos mayores, o si hay una reforma para impedir la evasión fiscal, si hay una reforma para promover alguna acción en beneficio del pueblo y que afecte intereses de los sectores del viejo régimen, pues con 7 ministros ellos quieren impedir ese tipo de reformas. La pregunta es ¿por qué? Sí, tienes mucha razón. Los millones que somos en México, una cámara de pues, nada más de legisladores de 500 personas, 500 voces, que para ponerse de acuerdo en un tema complejo como lo es el presupuesto, se llevan días discutiendo, comparado con 7 personas modificando la ley, pues bueno, sí te da muchísimo que pensar. Y estos, pues ahora sí que encontronazos, y que ya traspasaron esos poderes políticos, ya llegó, yo creo que de manera saludable, con todos los matices y bemoles, a buscar democratizar o un proceso político, social, al tercer poder, al poder olvidado, ya con todo lo que estamos planteando aquí en la mesa, ir a tomar decisiones, ir a tomar ese poder, si bien no por las armas, sí ya empezar a mudar, a traer la democracia. De hecho, hay un término en la política estadounidense, en política sociológica, que es la la desdemocracia, desdemocratización, que si bien no es quitar la democracia como tal, sí es repensar dentro de lo complejo cuáles son las estructuras democráticas y empezarlas a cambiar a fin de que la democracia sea actual, sea vigente y tenga un futuro, porque como todos los ciclos,
pues esto, el anterior régimen, lo que dejó la revolución ya acabó. Digo, no es ya gratis. El presidente de la República busca una cuarta transformación, la cual no se va a dar solo. Tiene que haber aliados, tiene que haber militantes, tiene que haber organizaciones civiles, tiene que haber ciudadanos, tiene que haber ministros, tiene que ser un sistema. La teoría de sistemas dice que aunque no tenga referencia o una relación directa, una parte del sistema, cuando se transmuta, cuando se altera, cuando se modifica, todo el sistema cambia. Entonces, ese sistema, pues, tiene un preámbulo de mudar. Aquí me llama ya para ir cerrando ya el tema, ya estamos a 15 minutos de cumplir la hora de programa, que como siempre nunca agotamos el tema, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Ese poder supremo del poder judicial que se está dando o que se manifiesta actualmente, si se va a cambiar, qué características, qué ventajas, qué desventajas puede mostrar un nuevo poder judicial, un nuevo acercamiento de partidos políticos, porque son personas que tienen derecho a militar, insisto, no se les pueden violentar sus derechos políticos, pero si entran los ciudadanos, hasta dónde puede alcanzar ese nuevo sistema, qué características, este poder supremo, hasta dónde tiene vigencia, o qué, si jugamos a un futuro, ¿cómo podrías tú plantear o qué idea tienes de plantear este nuevo esquema del Poder Judicial? Yo creo que lo primero que tenemos que enfatizar es que en nuestro país no puede haber ningún poder que no esté limitado por la Constitución y la ley. A ver, no se vale que un servidor público diga, yo quiero hacer eso, lo hago y después cambio la ley. No se puede. A ver, eso es inconcebible. Esto que me encanta, por eso la película de la ley de Herodes, ¿no? Ahí a Varguitas, ¿no? Escribiendo su propia constitución. A ver, ese personaje pintoresco de Varguitas escribiendo la constitución para poner en la ley lo que él quiere, es lo que hacen los ministros, pero no nos damos cuenta. La constitución dice esto, pero yo lo voy a cambiar con la interpretación y voy a decir que la constitución dice lo contrario, lo distinto a lo que el proceso de reforma constitucional buscó. ¿Por qué? Pues porque tengo el poder. O sea, Varguitas, ¿quién lo revisaba ahí, no? En ese pueblo perdido de la ley de Herodes. Pues igual los ministros, como ellos sienten que nadie puede decirles nada, son capaces de cambiar el criterio como lo que les platiqué de Luis María, ¿no? Del ministro Luis María. Hace 2 años, hace 4 años piensa una cosa y hoy piensa otra completamente distinta, ¿no? Totalmente, es irreconocible el criterio del señor ministro. ¿Por qué? Pues por su interés político. Entonces, lo que tenemos que decir es que no puede haber ningún poder que no se someta al control de la Constitución y de la ley. La Constitución distribuye competencias, nos dice qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y los contenidos están ahí. Es lo primero que tenemos que plantear, que no pueden los ministros atentar y ponerse por encima de la Constitución y del proceso de reforma a la Constitución. Primer tema. Segundo tema, a ver, la discusión de los fideicomisos. O sea, fíjense lo que implica el tema del fideicomiso. Implicaba que si pidieron para un año 100 millones de pesos, podían gastar 80 millones de pesos y los otros 20 millones de pesos que tendrían que haber devuelto a la tesorería de la federación, no, pues no se lo devuelven, hago un guardadito y lo meto al fideicomiso. Oiga, pero pues si usted no ejerció ese presupuesto, seguramente pidió de más, ¿no? Pidió de más o dejó de gastar en lo que tenía que haber invertido, por ejemplo, en tecnología, en salas, etcétera, castigó el ejercicio de la función gubernamental, hizo esos ahorros y los manda a un fideicomiso que después lo destinan para finalidades muy diferentes y de manera discrecional. A ver, eso tampoco se puede. El poder judicial que necesitamos tiene que ser un poder de personas limitadas por la Constitución, que no se sientan todopoderosas y que no se sientan impunes ante la norma, que rindan cuentas, que digan por qué en este caso
sentencié a esta persona a prisión, a pesar de que es una persona que es de un pueblo o una comunidad de pueblos originarios, y no me percaté de que no había un traductor o un intérprete que le asistiera. ¿Por qué sanciono a esta persona con cárcel cuando el único elemento de prueba es su confesión obtenida bajo tortura? ¿Por qué sanciono a esta persona cuando me estoy dando cuenta que no tiene una defensa adecuada y que las barbaridades que está presentando el Ministerio Público, cualquier abogado que hubiera hecho un buen trabajo, las desbarataría, pero no tiene una defensa adecuada y le aplicamos todo el peso de la ley? Y en cambio, ¿por qué declaré inconstitucional una reforma constitucional que establecía que un bien tan relevante como el litio debe de ser aprovechado exclusivamente por la nación para los fines que tienen que ver con el desarrollo nacional? Es lo que necesitamos saber. ¿Cómo votan? ¿Qué dicen? ¿Qué plantean? ¿Cuáles son sus criterios? ¿Cuál es realmente su independencia? ¿Qué es difícil? No lo niego, no lo dudo, pero tampoco es imposible, ¿eh? Yo creo que tampoco es imposible con los medios de comunicación que existe, con el Internet, con la posibilidad de enterarnos, el que tengamos procesos democráticos en los que, ojo, no se trata de lesionar el perfil profesional que se necesita para esta actividad. Los requisitos de ley para ser juez, para ser magistrado, para ser ministro seguirán siendo los mismos. Una carrera, trayectoria, conocimiento, y ya cumplidos esos requisitos, pues ve y que la gente te conozca y que la gente opine. Porque, a ver, estos procesos anteriores de designación de ministros han sido simulados. A ver, en el caso del ministro Lainez hay que ver su terna. Al ministro Lainez lo propuso el presidente Peña, y los otros dos que iban acompañando en la terna, pues hombre, no tenían perfil. Uno de ellos, un gran amigo mío, por cierto, exfiscal aquí en el Estado de México. Pero pues con todo respeto, por muy trabajador, por muy enjundioso que es, por muy comprometido, pues no tenía un perfil para competir por, por ser ministro. O sea, son ternas hechas a modo, pues para que quede el que está proponiendo el presidente o el que el presidente ya decidió, ¿no? Entonces ese proceso es totalmente simulado. En cambio, un participante que vaya, que se exponga al escrutinio de la ciudadanía, y que ahí, ¿no? Pues que ahí salgan los académicos y digan, este no hizo la tesis, este sí hizo la tesis, este tiene determinados criterios, y que la gente discuta, que la gente delibere, que la gente participe y pueda decir, pues a mí me genera más confianza esta persona para desempeñar este tipo de funciones. De eso a que solamente sea un personaje el que haga ternas bastante manipuladas, pues bueno, yo la verdad es que le apuesto más a la ciudadanía. Muy bien, muy bien. Sí, 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 yo creo que concuerdo ahí la situación de las ternas, que siempre van a favor o en contra, y esa es la gran discusión en el poder legislativo. E insisto, se acaban votando por las personas, con una relación de intereses de clases. Yo digo, en el caso de la ampliación o de la modificación a la ley, los diputados metieron mano, ganó el ministro Saldívar con 262 votos a favor. Insisto, una votación. ¿Con qué? Con ya una estructura política definida por otro poder. El 182 en contra y 7 que no se quisieron meter en problemas, dijeron, no, pues yo no me abstengo del voto, ¿no? Pues bueno, extenderlo, yo creo que a todas las partes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo a Jorge Olvera, que insisto, es no el mejor referente, participó en la estafa maestra, dañó muchísimo a la Universidad Autónoma del Estado de México, y la legislatura, en ese momento, gobernada por el Partido Revolucionario Institucional, lo pone como presidente de la Comisión del Estado de los Derechos Humanos, ¿no?
ya que ven todo el relajo que tenía con la estafa maestra, pues le quitaron el premio que le habían dado por ser un buen lavador de dinero, y ya siempre eres malo, ¿no? Y vas a criterio pues, del gobierno en turno, pero no se llega o no se llega a ver esa situación de una democracia en la que inmiscuyan al ciudadano, ¿no? Y es las famosas ternas de hayan operado. Igual varios amigos que quieren concursar, pues no cumplen el currículum, pero vienen bien recomendados y apadrinados, y hasta ahí llega, y ese es, bueno, otro tema, incluso hasta en la universidad, designan al rector, yo nunca he visto una competencia saludable, ¿no? Entonces, es la cuestión, ¿qué tan democráticas son hoy en día nuestras instituciones? Más allá de un poder ejecutivo, un poder legislativo, hay otras instancias en las cuales la democracia yo creo que nos beneficia, los ciudadanos debemos de pugnar por por esa situación de ser demócratas, y yo creo que el presidente de la República no está mal, dice, la función por ahorita de los ciudadanos es denunciar la corrupción. Si no denuncian la corrupción, incluso aunque venga el INE a decirme, no puedes hacerlo, yo lo hago como ciudadano, yo tengo derecho a denunciar los actos de corrupción del Poder Judicial, si ustedes lo quieren ver como un ataque, no me interesa, yo soy un ciudadano que está denunciando y poniendo el ejemplo. Pero pues bueno, ya estamos en cierre, un tema, insisto, bastante amplio, da para mucho. Me voy a dar tiempo para saludar a los que nos estuvieron viendo. A George, un saludo, muchísimas gracias por vernos. A Alejandra, muchísimas gracias también. A Felipe Cristino, también nos estuvo viendo. A nuestro compañero Martín, de Unidos por un Mejor País, Toluca, muchísimas gracias también por vernos. Un saludo a todos los camaradas de Unidos, en especial a nuestro gran amigo Gabriel Medina. Espero que esté muy bien, igual que Mario, les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que ya nos den buenas noticias pronto ahí en los proyectos que tienen entre manos. Ya saben, los apoyamos con todo. Muchísimas gracias también ahí por habernos presentado. De hecho, ellos son los culpables de tenerlos aquí. A mi compañero aquí de Entre Mitos y Logos, Juan Martínez Álvarez, también un saludo. Y pues sí, mi querido amigo, es muy complicado, y es, pues además de la voluntad política, es voluntad de quienes están en esos cargos, el cambiar el poder judicial, el transformarlo, también es parte de que ello, pues como bien refiere nuestro querido José Guadalupe, es de que se dejen de sentir metaconstitucionales, intocables, que ellos pueden hacer y deshacer la ley, son encargados de cuidarla y de aplicarla, no solamente de señalar a quién se aplica, a quién no, con alevosía y ventaja. Pero alguien debe de empezar, y yo creo que ya el presidente de la República ya tuvo la sensatez de poner el tema en el ojo público, a pesar de todos los criterios que se le iban a ir en contra, porque tenía ya a gran parte del viejo régimen como francotiradores, ¿no? Buscando dónde estaba el eslabón perdido o el más débil para quitarlo. Que si hubiera sido con otro presidente, tiene toda la razón, no hubiera pasado. Ya está el tema de Calderón, pues pasó, ¿no? Que a la francesa, la persona de otro país, se le aplique la ley como pueda, pero que no me afecte. Ya que le sacó tajada a Enrique Peña Nieto, no, siempre sí estuvieron bien. Y si nos metemos ya en temas de los 43, se tuvo que meter 2, 3 veces, hacer el juicio, reponerlo, volver a investigar, sacar comisiones especiales. ¿Y qué garantía hay de que mañana te desaparezcan y el tribunal diga, no, pues siempre estuvo bien, y después no, siempre estuvo mal, reparen el daño, cuando pues ya no están? Y está el dolo de las madres, está el dolo de las familias, está la inseguridad de otras personas, el tema de los feminicidios también ha pegado mucho en cómo se imparte, cómo se da en seguimiento. O sea, ese poder judicial es imperante que se modifique, que se lleven bien las leyes, y pues bueno, se democratice, y los ciudadanos estamos ahí a pie de cañón, señalando este tipo de circunstancias. Cuando veo una manifestación afuera del Poder Judicial, más allá de decir pónganse a trabajar, digo, pues qué bueno que están señalando ese error, y qué bueno que estemos exigiendo, y deberíamos de sumarnos todos como ciudadanos a ese proceso de democratizar nuestro poder y garantizarnos un mejor estadio, una mejor impartición de justicia. Insisto, en palabras de mi mentor, Héctor Hernández Tirado, magistrado hoy en retiro, en sus enseñanzas nos dice que la relación de una democracia sana viene en proporción a la calidad del sistema de justicia que tenemos. Es decir, que entre mejor calidad tengamos de impartición de justicia, más democráticos somos,
Y pues bueno, yo creo que hoy es parte de la enseñanza que tenemos aquí en el programa. De nuevo, muchísimas gracias por vernos. El siguiente capítulo nos volvemos a vestir de género. Vamos con OMAM en colaboración aquí entre mitos y logos. El tema va a ser es de prevención y erradicación de la violencia desde la Corte Interamericana, lo que fue Belén no para, así se le conoce, y pues vamos a tocar esas situaciones de género, cómo están operando, la vigencia de la ley, y pues bueno, nuestros mecanismos para prevenir, erradicar y sancionar las cuestiones de género, cómo están aplicando, les hago la cordial invitación, y pues bueno, despido este espacio, agradeciendo de nuevo a nuestro querido amigo José Guadalupe, que tengan muy buena noche, y pues bueno, nos seguimos viendo. Recuerden que aquí y en cualquier lugar, nuestra opinión es todo, y pues bueno, siempre vivimos entre mitos y logos. Hasta pronto.